maestra y de Voluntare, es un placer darles la bienvenida a este diálogo sobre responsabilidad social empresarial, voluntariado corporativo y modelo de voluntariado de Telefónica. Saludamos y agradecemos que nos acompañen hoy a los directivos del sector público y privado, a los miembros del cuerpo docente de esta pontificia universidad, a todos los estudiantes también de nuestra maestría en responsabilidad social empresarial impartida en alianza con la Universidad Politécnica de Valencia. En el marco de este webinario nos complace informar que la madre y maestra será miembro de Voluntare, con el propósito y los objetivos de impulsar la expansión y profesionalización del voluntariado corporativo en la República Dominicana. En tal sentido, agradecemos que nos acompañe hoy para impartir este webinario al doctor Juan Ángel Poyatos, quien es doctor en Administración de Empresas por la Universidad Politécnica de Valencia, trabaja en el ámbito de voluntariado desde el año 2006, es fundador de Voluntare, desde donde trabaja en los planes de voluntariado de empresas como Telefónica, Endesa, Orange, Deutsche Bank, Caixa, Santander, Samsung, Iberdrola y Repsol, entre otras. Es director de Voluntario.org, Red Internacional de Voluntariado Corporativo. Ha participado en diferentes estudios y mencionamos solamente algunos, como son culturas de voluntariado corporativo en América Latina y España, voluntariado corporativo, cómo medir impactos, desarrollo de competencias y voluntariado corporativo, análisis estadístico, integración del voluntariado corporativo en la Unión Europea, Aid Volunteers para la Comisión Europea. Y próximamente también tendremos algunas investigaciones sobre las prácticas de voluntariado corporativo en la República Dominicana de la mano de Voluntare. A su vez, agradecemos que nos acompañe en este webinario el señor Carlos Palacio, quien es responsable de Acción Social y Voluntariado en Fundación Telefónica, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha desarrollado su carrera profesional de más de 20 años en el ámbito de recursos humanos, muy centrado en proyectos de formación y desarrollo de competencias, así como en liderazgo y gestión del cambio, siempre vinculado a que los profesionales pongan en juego su máximo potencial y trabajen en ambientes y entornos de alto rendimiento y el mejor clima laboral. También el señor Palacios es parte de o ha dedicado su carrera al desarrollo en el mundo de la consultoría en recursos humanos, muy focalizado en el ámbito de la estrategia y el desarrollo directivo. Se incorpora al grupo Telefónica en el 2015 para trabajar en proyectos estratégicos de recursos humanos y engagement de las empresas. En 2019 se incorpora a dirigir el programa de voluntariado corporativo, máxima expresión de compromiso y vinculación de los empleados con la sociedad de los valores del Grupo Telefónica. El programa de voluntariados en Telefónica es uno de los más importantes del mundo, con más de 56,000 empleados involucrados. Les reiteramos a todos las gracias por acompañarnos en este webinario y cedo la palabra al doctor Juan Ángel Poyatos. Un placer. Un placer, Angie. Primero, agradecer la invitación y celebrar también la incorporación de la universidad. Para nosotros venimos trabajando desde hace tiempo de una manera muy satisfactoria con la universidad y es muy importante. Y como voluntario estamos siempre intentando que la conexión con la universidad y el mundo del conocimiento sea parte importante de nuestra estrategia. Además, justamente este mes de julio celebramos nuestro 10º aniversario, con lo cual estamos también de enhorabuena por partida doble. Yo voy a compartir unas diapositivas para explicar de una manera resumida el por qué, ¿no? Las claves, qué es voluntario en primer lugar, cuáles son las claves del voluntariado corporativo y compartir algo de lo que estamos intentando hacer. Yo creo que de la mano de la universidad podremos todavía profundizar más, que generar conocimiento. En primer lugar, Voluntare es una red, como os decía, nace en el 2011, hace ya 10 años, en el mes de julio, que ha intentado siempre mantener un buen equilibrio entre entidades del tercer sector, entidades de voluntariado, el mundo de la empresa, porque el voluntariado corporativo evidentemente requiere de ambos mundos, con lo cual ya es un ejemplo de ese ODS 17 de la colaboración, y además intentado tener pues, una presencia muy activa tanto en España como en América Latina. Hemos trabajado tratando de aportar algo que cuando comenzábamos hace 10 años a trabajar
no existía, que era un espacio donde los profesionales interesados en el voluntariado corporativo pudieran intercambiar experiencias, conocer qué otros proyectos están haciendo otras empresas, otras entidades de voluntariado, dónde poder formarse, dónde poder analizar desde un punto de vista científico qué tipo de impacto o cuáles son las claves del éxito del voluntariado corporativo. Ese fue el objetivo y de una manera muy natural surgió ese foro de debate y hoy en día es uno de los principales think tanks del mundo en la gestión de voluntariado corporativo con cerca de 100 socios que intenta de alguna manera no solamente tener nuestra presencia en España y América Latina, sino estar en contacto con todo tipo de redes y el mundo del conocimiento a nivel global. Intentamos siempre de una manera muy participativa generar unos planes de trabajo que de alguna manera vengan pues, a suplir aquello que nuestra red está interesada y tratar de profundizar allá donde nuestros socios nos están pidiendo, ¿no? De una manera innovadora y siempre con el espíritu de ser lo más útiles posibles, entendiendo cuáles son las dificultades de una empresa o de una ONG que quiere promover el voluntariado corporativo y tratando de alguna manera de arrojar luz. Eh, Angie ha compartido algunas de las investigaciones. Voy a citar muy por encima dos nuevas. Una que publicamos precisamente este mes de diciembre, una radiografía del voluntariado corporativo en España, pero sí que es cierto que esa radiografía, que no solamente era una fotografía actual de ese momento, sino que además analizaba con un estudio similar que hubo en el año 2015 la evolución de los últimos 5 años, con lo cual doblemente interesante por ese motivo. Además, este documento también comparaba, es cierto que sale en España, pero comparaba la situación en América Latina y en Europa, con lo cual nos permite también, con una visión más latinoamericana, tratar de analizar la situación y la evolución del voluntariado corporativo durante estos últimos 15 años. ¿No? Aquí, por ejemplo, simplemente voy a reflejar 3 o 4 diapositivas. Este informe y el que contaré a continuación están públicos en el área que llamamos Volunteca en voluntario.org, con lo cual está a vuestra completa disposición. Aquí, por ejemplo, lo que preguntábamos eran las motivaciones, ¿no? ¿Por qué una empresa promovía el voluntariado corporativo o que sus empleados participaran en voluntariado corporativo? Había una parte muy importante, ¿no? Evidentemente, de ofrecer un cauce para la solidaridad o la participación en actividades solidarias de sus propios empleados. Eso es una gran motivación. Pero luego sí que veíamos que fortalecer la política de recursos humanos estaba tomando mucho peso, ¿no? Ganando mucho peso desde el año 2015 hasta el año 2020. Es decir, cada vez más el área de gestión de personas, cuestiones vinculadas al engagement, al desarrollo de habilidades, a la mejora de la capacidad de trabajar en equipo, tomaba como más fuerza, ¿no? Y eso reflejaba que además ocurría tanto en España como en Latinoamérica como en el resto de Europa, era un elemento claramente una tendencia, ¿no? Como ese peso de la gestión de personas como concepto ganaba fuerza durante todos estos años. O hablábamos, por ejemplo, de cuestiones simplemente a modo de algunas referencias sobre si el voluntariado es dentro o fuera del horario laboral, cuál ha sido la tendencia, cómo vemos que va ganando peso, ¿no? También desde el año 2015 hasta el año 2020, esas empresas que ofrecen oportunidades de voluntariado corporativo dentro del horario laboral, cada vez de una manera más institucionalizada. Aquí sí que se ve pues, que había algunas diferencias, ¿no? en cuanto a los datos de España o América Latina. Un 24,5% en España ofrecen, ¿no? horas determinadas dentro del área laboral para hacer voluntariado. El porcentaje era un poco inferior en América Latina y el rango, ¿no? Aproximadamente de los que solían ofrecer, ¿no? En torno a 6-20 horas era lo habitual, ¿no? Simplemente sin ánimo de profundizar más, porque el estudio, como les decía, es público y lo pueden compartir y lo pueden hacer, pero sí que intentaban no solamente hacer una fotografía de situación de diciembre de 2020, cómo está el voluntariado corporativo, sino además analizar la evolución, que yo creo que es lo que le aporta también mucho valor. Evidentemente, parte de ese estudio se centraba en el impacto, ¿no? De la pandemia que hemos estado sufriendo, que seguimos sufriendo, y cómo había afectado al voluntariado corporativo. El estudio, de hecho, porque comenzó a hacerse a principios del 2020 y evidentemente los datos quedaron desactualizados de alguna manera por todo lo que estaba ocurriendo con el impacto de la COVID-19, ¿no? Y tiene un apartado específico donde se hablaba de cómo estaba afectando, ¿no? Entonces, por ejemplo, veíamos que la mayoría de las empresas reportaban un aumento del compromiso de los empleados en un porcentaje importante, un 60%, muy parecido, ¿no? América Latina, España, Europa. Es decir, la mayoría de empresas dicen que ha habido una mayor participación de los empleados a raíz de la pandemia, o como evidentemente el voluntariado virtual, el voluntariado no presencial
que además luego Carlos nos pueda contar bastante experiencia que tienen en Telefónica, ha venido para quedarse, ¿no? De alguna manera, no sustituir, evidentemente, el voluntariado presencial, pero que sí que es algo que veíamos algunas pequeñas experiencias y es algo que evidentemente se ha consolidado. Aquí simplemente a modo de referencia, ¿no? Algunos beneficios, ¿no? De ese voluntariado no presencial, desde el punto de vista por ejemplo, inclusividad, ¿no? Permite participar a voluntariados pues, con discapacidad, por ejemplo, que quizá en otro tipo de programas no podía participar. Eso tiene ese elemento de inclusividad, flexibilidad, porque de hecho hemos visto cómo en estos estudios ha permitido participar a empleados que hasta ahora nunca habían participado en programas de voluntariado. Es decir, de alguna manera, esa capacidad de ser más flexible, de poder organizar de otra manera, ha permitido o ha abierto el voluntariado a otros empleados que hasta ahora no estaban participando. Es decir, es ese punto, ¿no? De hecho, el 80% de este tipo de voluntariado o de los voluntarios que participan en voluntariado no presencial era la primera vez que lo hacían. Es decir, había muchos nuevos voluntarios que llegaban a través de este canal. Es ágil, ¿no? Y ha permitido actuar con todas las limitaciones logísticas, ¿no? que hemos vivido y estamos viviendo, pues ha permitido dar una cierta respuesta y además mucho mayor de la que pensábamos inicialmente, lo cual ese elemento de agilidad pues ha sido muy importante. Sostenibilidad, evidentemente, pues se reducen mucho los desplazamientos y tiene ese elemento también. Y luego la accesibilidad, de poder llegar, por ejemplo, a áreas donde hasta ahora pues el voluntariado, evidentemente, tiene un concepto muy cercano, muy próximo, que tiene sus ventajas, pero, por ejemplo, allá donde no teníamos voluntarios relativamente próximos, pues teníamos muchas limitaciones para poder llegar, ¿no? Entonces, ha aumentado mucho la accesibilidad del voluntariado corporativo gracias a esas nuevas tecnologías y a ese concepto no presencial. Otro de los estudios, que además lo hemos presentado esta semana pasada, de hecho también lo hicimos en la sede de la Fundación Telefónica en Madrid, ha sido un estudio, lo hemos hecho con la Universidad Comillas de Madrid, que ha tratado de revisar el estado de la literatura académica de voluntariado corporativo en todo el mundo. Es decir, ha sido un compendio, una revisión de la literatura bastante importante y que trata de arrojar, ¿no? Unas conclusiones, de nuevo, científicas y de consenso sobre el impacto del voluntariado corporativo, las tendencias o los facilitadores o las barreras desde el punto de vista académico. Yo creo que aporta mucho valor y mucho rigor, ¿no? Que es lo que también se nos pedía a voluntarios, ¿no? De alguna manera, no es lo mismo y es una desventaja que muchas veces jugamos las personas que nos tocan gestionar este tipo de programas, que quizá cuando estamos con compañeros de otras áreas de negocio van con sus datos más cuantitativos, sus gráficos y sus reportes. Nosotros muchas veces no tenemos esa capacidad, ¿no? de demostrar, sino que hablamos más, bueno, pues, número de voluntarios y hemos visto a nuestros voluntarios y percibimos que están más motivados y percibimos, pero claro, no es igual hablar de percepciones que hablar de datos científicos, ¿no? Yo creo que eso era algo que hemos tenido que luchar y yo creo que la participación de universidades como la vuestra pues viene a reforzarnos en ese mensaje. No voy a compartir más del estudio, simplemente está a vuestra disposición en ese área y lo que trata es eso, desde el punto de vista académico, de hacer una revisión científica de las conclusiones de los principales estudios publicados en todo el mundo sobre voluntariado corporativo, con lo cual estáis invitados a poder leerlo, analizarlo y poder compartirlo. Yo, por mi parte, sí que quería, más allá de presentar voluntarios y algunos de los estudios, simplemente hacer algunas reflexiones, ¿no? De las motivaciones. ¿Por qué voluntariado corporativo? Evidentemente, un componente muy social, ¿no? Y de hecho era la primera motivación. Somos un canal, o es un principal canal a través del cual hacemos partícipe a nuestros empleados de la sensibilidad social o de la acción social de la propia empresa. Pero luego también hemos visto cómo, de nuevo, muchos de estos estudios aparecen en ese compendio que hemos publicado, hablan de otras variables que van más allá de esa parte de canal solidario, ¿no? Estamos hablando de estudios que hablan de cómo atraer talento, ¿no? Y especialmente con las nuevas generaciones, que de alguna manera es algo que valoran mucho. Hay estudios que demuestran, ¿no? Cómo esos candidatos de valor, candidatos muy cualificados, lo tienen muy en cuenta, ¿no? Un porcentaje muy importante, cómo de alguna manera es algo que nos permite atraer y retener también talento. Es decir, es algo que creo que es importante destacar para empresas para las cuales, evidentemente, su principal activo es ese equipo humano que tiene, ¿no? También desde el punto de vista de la reputación como empleadores. Yo creo que hay muchos estudios que se centran en ese concepto, ¿no? Cómo marca de empleador, cómo en las empresas en las cuales están seleccionando perfiles cualificados,
cada vez más esos perfiles cualificados, especialmente personas jóvenes, que están preguntando, bueno, esta empresa me gustaría saber qué es lo que está haciendo por su comunidad, me gustaría saber qué oportunidades me va a ofrecer a la hora de participar y cómo frente a quizá un menor interés de cuestiones más monetarias, evidentemente son importantes, pero cómo cada vez más esos perfiles cualificados están buscando otro tipo de empresas y el voluntariado y la participación social está teniendo mucho éxito, ¿no? como con ese elemento. Otro de los estudios que hicimos en Voluntarios se centraba ya en la parte de, no tanto atracción de talento, sino el aumento del compromiso, ¿no? Y cómo lo que estamos percibiendo, aquellos empleados a los cuales les damos la oportunidad de participar en los programas de voluntariado, cómo lo agradecen hasta el punto de poder medir de manera estadística qué impacto tiene en su engagement, en su compromiso, de una manera concreta y además viendo cuáles son las claves que provocan que el empleado o que los empleados aumenten su compromiso, es decir, qué tipo de voluntariado, qué tipo de participación. Aquí simplemente reflejábamos la parte de color azul, los datos de nuestro estudio en cuanto al aumento del compromiso, sentido de propósito, crecimiento personal, satisfacción laboral, todos esos ratios. Luego la parte gris simplemente era una reflexión sobre la importancia que tiene el engagement hoy en día para una empresa, ¿no? Y cómo pues 6 de cada 7 trabajadores no se sienten comprometidos, ¿no? O incluso cálculos como tiene Gallup de la pérdida del PIB mundial debido a esa falta de compromiso, ¿no? Simplemente esa referencia en el estudio de nuevo está publicado, tenéis todo ese dato, todos esos datos y el análisis que se hizo y luego todas las, simplemente tenemos ahí una infografía que hicimos también con Fundación Telefónica analizando algunas de las conclusiones. No, simplemente el mensaje de que el voluntariado corporativo va mucho más allá, ¿no? de ser un canalizador o de aportar algo a la sociedad, que evidentemente es lo principal, pero que también tiene efectos muy positivos a distintas variables del propio negocio. Yo voy terminando ya mi intervención para dar paso a Carlos. Simplemente compartir una reflexión de un psiquiatra, Luis Rojas Marcos. Luis Rojas Marcos es un psiquiatra español que ha sido jefe de psiquiatría de la ciudad de Nueva York durante muchos años, con lo cual imaginar lo que habrá visto este hombre. Y es un gran abanderado del voluntariado. Y Luis tiene una frase que a mí me gusta mucho, de habla que, pues claro, los norteamericanos que lo estudian todo, tienen incluso estudios que hablan del impacto en la salud, ¿no? Física, mental, y hablan incluso de cómo el voluntariado de alguna manera estadísticamente parece que hasta alarga la vida, que hasta ese punto es saludable. Y Luis tiene una frase que a mí me gusta mucho, que habla de que el voluntariado es saludable, pero que además no solo es que alarga la vida, sino que inyecta vida a nuestros años. Es decir, muchas veces nos da un sentido, relativizamos los problemas que tenemos, cuando nos sentimos útiles y vamos, es una persona que apuesta firmemente y me gusta siempre terminar con esta frase. Yo por mi parte dejo de compartir y agradecido por la oportunidad de poder contar qué es Voluntare, nuestras experiencias y dar paso ahora a Carlos para que pueda él explicar el programa fantástico que tiene en Fundación Telefónica. Gracias. Hola Juan Ángel, ¿qué tal? Hola a todo el mundo. Espero que se me escuche porque hemos tenido algunos problemas con la conexión. Carlos. Gracias, Juan Ángel. Y fundamentalmente gracias a la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de la República Dominicana. Gracias a Voluntare, porque para nosotros la participación como Fundación Telefónica en la red de Voluntare es una fuente de inspiración y aparte también, de alguna manera, como red de voluntariado aquí en España y también con nuestra vertiente internacional, tanto en Europa como en Latinoamérica, nos hace que seamos capaces de compartir experiencias y Juan Ángel de alguna manera nos permite compartirlas y ser un aglutinador de las mejores prácticas. Así que gracias, Voluntare, y gracias por permitirme compartir esta experiencia. Como Juan Ángel, disculpad porque me van a tener que ir pasando la presentación porque tengo que estar conectado desde mi teléfono, pero como Juan Ángel acaba con una frase de Rojas Marcos, a mí me gustaría empezar con la siguiente slide, que es una frase de nuestro presidente del grupo, en el cual nos dice que el voluntariado o el voluntario es un héroe es una persona normal, pero que hace cosas extraordinarias en momentos excepcionales, ¿no? Y pongo esta frase porque, aparte de que lo dice nuestro presidente, creemos que el voluntariado, como misión y visión, que es mi siguiente slide, tiene que ser el de ser capaz, que es mi siguiente slide, de canalizar precisamente estas ganas de ayudar por parte de los empleados. Creo que un programa de voluntariado corporativo lo que tiene que ayudar es a definir cuál es dónde puede un empleado ayudar, dónde puede
poner en juego sus ganas, su actividad solidaria. Pero además tiene que ir unido a cuál es el propio core de la compañía. Y nosotros intentamos identificar el voluntariado corporativo con ambas cosas. Por una parte, las ganas de ayudar, el ser agentes del cambio del entorno donde se está produciendo la acción de la compañía, pero también contar con el core de la compañía. En nuestro caso, la tecnología. Creemos que tenemos grandes profesionales y creemos que cada programa de voluntariado corporativo tiene que tener un referente de llevar su core, de llevar su negocio, de llevar su conocimiento, sus skills, sus capacidades al entorno donde trabaja. Eso hace que combinemos la actuación de nuestros voluntarios en necesidades básicas, necesidad de acompañamiento, en necesidades mucho más de cercanía personal, con el tratar de que la tecnología sea una responsabilidad para nosotros, un mecanismo de intervención también, pero también, como decía, esa responsabilidad de acercarla a las entidades sociales, de acercarla como oportunidad de desarrollo personal y profesional a los beneficiarios y también a los técnicos de las entidades sociales para que a través del conocimiento de nuestros voluntarios o de las plataformas que ellos mismos nos desarrollan, poder canalizar mejor su acción social. De hecho, si veis en la siguiente slide, esto tiene que estar incorporado al ADN de la compañía. Nuestra propia misión como Telefónica es la de hacer un mundo más humano, conectando la vida de las personas. Creo que el voluntariado corporativo no tiene ningún sentido, como decía antes Juan Ángel, si no está en el engagement de los empleados ante el mismo. Y la gente se encaja, la gente se ajusta a una misión siempre y cuando esa misión forma parte de la propia misión de la compañía. Permite desarrollar competencias, como decía Juan Ángel, permite una mejora de la comunicación, permite tangibilizar el compromiso y la fidelidad de la compañía, pero sobre todo lo que permite es hacer realidad, y si no sería ficticio, hacer realidad la propia misión de la compañía. Por eso, como veis en nuestra siguiente slide, la responsabilidad nuestra como voluntariado Telefónica está, por una parte, en canalizarlas de ayudar, en que nadie quede atrás en la urgencia social. Creo que tenemos que tener un espíritu, un propósito elevado en nuestro voluntariado corporativo, pero aparte en aportar soluciones de una manera integral al tercer sector. Creemos que en la sociedad civil el voluntariado tiene que estar integrado en soluciones que permitan trabajar a todo un colectivo o trabajar a toda una entidad social y no hacer actividades puntuales en un momento determinado para satisfacer las ganas de ayudar solamente, sino tiene que estar en un proceso de querer cambiar algo. Y ese algo que nosotros queremos cambiar es precisamente la transformación digital del tercer sector y además también como la tecnología y el conocimiento en habilidades digitales pueden permitir a muchos colectivos hacer su vida de una manera totalmente distinta. De hecho, si veis, como veis en la siguiente slide, nuestra función de agente de cambio es una función de agente de cambio que lo que hace es integrar al voluntariado en todas y cada una de las participaciones que hacemos como Fundación Telefónica, como Grupo Telefónica, con los colectivos más vulnerables. Desde la parte de cofinanciación de proyectos, utilizándoles en las herramientas de fundraising o crowdfunding, hasta cómo utilizamos a nuestros voluntarios para asesorar a entidades sociales en su ciberseguridad, o cómo acompañamos a las entidades sociales en el proceso de transformación, o cómo nuestros voluntarios están integrados absolutamente en cualquier proyecto de educación, de cultura o de desarrollo de empleo. Creemos que el voluntariado no puede estar desligado del resto de las acciones sociales. De alguna manera es como hacían los romanos para construir los acueductos, esa argamasa que une las piedras, que hace que esas piedras siempre permanezcan unidas. Y de hecho, esta filosofía, como podéis ver en la siguiente slide, en la slide 8, forma parte de nuestros focos estratégicos. Nuestros focos estratégicos son 3, es la siguiente slide, por favor, gracias. Por una parte, una oferta integral, es decir, cuando hablamos de voluntariado, tenemos que tratar de encontrar las maneras en las que cada uno quiere participar. Teniendo muy clara la estrategia que os contaba antes, tenemos que ser capaces de que no todos los voluntarios tienen la misma capacidad, el mismo tiempo, la misma dedicación o la misma implicación. Con lo cual, para que un programa de voluntariado sea exitoso, y creemos que el nuestro lo es, tiene que tener una oferta integral, transversal y fundamentalmente muy variada, que ocupe desde que alguien dedique 1 hora al año hasta alguien que dedique 15 o 20 días al año. Es verdad que la compañía tiene que colaborar, tiene que acompañar, y como os decía antes, tiene que crear el voluntariado como un mecanismo real, ese voluntariado de hacer clave la misión. Y por otra parte, tiene que tener parte de este foco estratégico, tiene que estar en lo que aportamos a la sociedad, que es desarrollo digital, y también lo que aportamos en la transformación de la sociedad
lo que aportamos es la transformación de la manera de intervenir, socialmente. El impacto, como podéis ver en la siguiente slide, el impacto de nuestro programa es un impacto muy alto, son más de 1,5 millones de beneficiarios, más de 56.000 voluntarios en el mundo, y hablo solamente de empleados. Nuestro programa es un programa que se dedica solamente a empleados. Más de la mitad de los empleados del grupo hacen alguna actividad de voluntariado. Muchos de ellos son donantes que, por otra parte, nosotros contamos de una manera aparte, pero fundamentalmente nos focalizamos en algunos colectivos para que el voluntario sepa qué actividades puede hacer y con qué colectivo se siente más identificado, si con discapacidad, con personas mayores, con el ecosistema, con el medio ambiente, con las personas enfermas, con las familias, los migrantes, las personas sin hogar o las mujeres en riesgo de exclusión social. De hecho, como os decía antes, y son las dos siguientes slides, es un programa de una importantísima magnitud. En la siguiente slide podéis ver que estamos presentes en 27 países, más de 1.700 intervenciones, 500 entidades sociales, la mitad de los empleados participan. Creemos que somos el programa de voluntariado más importante del mundo. De hecho, la pandemia lo que nos ha ayudado, que es la siguiente slide, es a identificar cómo la tecnología ha sido una herramienta de poner en mayor valor el voluntariado y una mayor implicación del voluntario, pero también del impacto real que tiene. Fijaros como un año en donde tuvimos que cambiar radicalmente nuestra intervención, de hacerla presencial a hacerla virtual, a hacerla digital. El número de voluntarios ha sido récord en el mundo, pero también el número de beneficiarios, porque hemos podido llegar a mucha más gente. Porque de donde antes teníamos a 2 voluntarios dictando un taller de programación para jóvenes en riesgo de exclusión social, ahora tenemos a 5 voluntarios dictando 5 talleres a la vez para 500 niños a través de las herramientas tecnológicas. Y esto nos ha pasado en nuestros países focos, tanto en España, en Brasil, en Alemania, en Reino Unido, como en toda Hispanoamérica y Centroamérica, donde el programa es el programa más importante que hay de corporativo en el mundo. Y esto es gracias, que la siguiente slide, a que cuando hablamos de un programa abierto, hablamos de un programa que da oportunidades a todo el mundo, como podéis ver en la siguiente slide, hablamos de un programa que genera una fase de agente del cambio. Creemos, cuando alguien hace voluntariado, hace varias cosas. Ser voluntario es también ser solidario y también ser una persona responsable con los ODS y con el mundo en el cual trabaja, el mundo en el cual vive. Por tanto, nuestra actividad de voluntariado, esa variedad viene desde que tenemos parte de nuestro programa en el que pedimos a nuestros voluntarios que sean influencers sociales, pedimos a nuestros voluntarios que sean movilizadores de causas sociales, pedimos a nuestros voluntarios que sean canalizadores o voces para las importantes causas de las entidades sociales de los colectivos más vulnerables, es decir, pedimos que utilicen las redes sociales, el social media, para dar voz a los más desfavorecidos o para dar voz a las entidades sociales. Y es una forma de hacer voluntariado. La otra, evidentemente, es ser capaces de formarse, de tener conocimiento, de tener capacidades para llevar su ámbito más cercano en lo que le estamos pidiendo. Un ejemplo, nosotros tenemos un maravilloso programa de voluntariado basado en la alfabetización de las personas mayores. Al voluntario lo primero que le pedimos es que se forme y que lo lleve a sus padres, a sus tíos, a su ámbito cercano, es decir, que a la comunidad, que es un concepto muy anglosajón y también muy de la América Latina y de Centroamérica, y donde están ustedes, nos permite que en los entornos comunitarios el voluntario sea un referente de conocimiento porque nosotros le formamos. Luego está la participación activa, evidentemente, la participación pegada al beneficiario final, la participación pegada a actividades con cada uno de los colectivos que antes veíamos. Y luego le pedimos que en este proceso de transformación algunos llegan incluso a liderar proyectos y alianzas, llegan incluso a liderar los propios proyectos que nosotros luego ponemos en juego. Muchos de los programas que hacemos vienen provistos de un voluntario que es el que lo favorece. Hasta en algún caso favorecemos la creación de proyectos de voluntariado propios con la creación de organizaciones o pequeñas entidades sociales por parte de nuestros empleados o por parte de nuestros voluntarios. De todas formas, como podéis ver en la siguiente slide, nuestro concepto de voluntariado ha evolucionado, porque para nosotros ser voluntario es ser solidario, ser voluntario es ser un ciudadano responsable, y el voluntariado telefónica lo que tiene es un conjunto de programas, un conjunto de proyectos que permiten al voluntario participar de la manera que quiera. Y trabajamos desde retos y equipos solidarios, es decir, nosotros planteamos a equipos de la compañía, pequeños o grandes, un reto solidario, construir un centro educativo, les planteamos el reto de generar un programa de formación digital, el reto de digitalizar un banco de alimentos, les planteamos un reto a los equipos y ellos mismos durante todo un año trabajan
coordinados por el programa de voluntariado para conseguir ese reto, lo cual conseguimos aparte de la parte solidaria del engagement. Por otra parte, hacemos convocatorias de empleados, tanto anual como en Navidad. Es decir, ellos plantean su proyecto social de manera individual, ellos traen voluntarios dentro de la compañía, ellos trabajan con la entidad social para darles actividad a esos voluntarios, es decir, lideran el activismo social. Por supuesto, todo esto hay que celebrarlo siempre, ¿no? Y lo celebramos con el Día Internacional del Voluntariado, la Semana del Voluntariado, donde el año pasado tuvimos cerca de 23.000 participaciones de empleados de la casa. Y esto hace que forme parte del ADN de la compañía, como hablamos antes, ¿no? Y luego la Navidad para nosotros es un momento de movilización y procuramos que la Navidad sea ese momento más de la solidaridad, casi solidaridad de necesidades básicas. Es cuando movilizamos a nuestros voluntarios para las canastas de comida, para los juguetes para niños, para la recolección de material escolar, es decir, para cosas muy vinculadas a momentos muy especiales. Y luego, aparte, hacemos muchísimas campañas de sensibilización, como antes os decíamos. Uno de nuestros grandes programas es, hacemos 12 campañas de sensibilización al año con 12 entidades sociales, en las cuales a nuestros voluntarios les situamos como influencers solidarios. Es decir, lo que hacemos es que movilicen campañas de entidades sociales. Cuando tú tienes 56.700 personas trabajando por los demás, es una gran fuerza, es una gran voz para poner en valor lo que las entidades sociales están haciendo y, por tanto, también ser capaces de captar fondos o de ser conocidos dentro de los entornos donde trabajan gracias a nuestros voluntarios. Aparte de campañas de donación, tanto económicas como en especie y fundamentalmente, en nuestro caso, de material tecnológico. Si tenemos un grupo de voluntarios que precisamente porque trabajamos en Telefónica, Movistar, somos capaces de generar mucho material tecnológico que se dedican a recuperarlo, se dedican a limpiarlo y, por tanto, dotar de estos devices a los más desfavorecidos. Algo que, por ejemplo, en nuestra intervención en África, pero fundamentalmente en nuestra intervención en Latinoamérica, es esencial, porque no podemos hacer un voluntariado digital si no tenemos la base que son los devices, ¿no? Aparte de todas las actividades culturales y de ocio inclusivo, evidentemente, nosotros junto con nuestro área de cultura en Fundación Telefónica, lo que procuramos es que la cultura y el ocio sean maneras de sacar a algunos colectivos de su propia realidad. Aparte del acompañamiento cercano a las personas mayores y a los colectivos en exclusión social, la cooperación internacional, hacemos programas de carácter general, de carácter global, con una gobernanza fundamentalmente en ISPAN. En ISPAN el programa lo hace la Fundación Telefónica Movistar o Vivo, pero también lo hace el grupo de voluntarios que están asociados entre ellos, reconocidos por la compañía y por la dirección de la compañía y trabajando de una manera conjunta. Y luego también fundamentalmente para el empleo y también para la formación en competencias y alfabetización digital. Como ahora tenéis en pantalla, algunas de estas metodologías o formas de trabajo, programas, os los hemos detallado, retos y equipos solidarios que tenéis ahora. En el siguiente, cómo hacemos todas nuestras campañas de acción social, que es la siguiente, que son campañas de sensibilización, también de recogida, también de donación económica, o cómo hacemos nuestro Día Internacional del Voluntariado. Un voluntariado que hemos hecho 100% virtual en el año 20 y que en el año 21 vamos a hacer también con una parte importantísima virtual, porque nos permite además hacer un voluntariado global. Cuando estamos con nuestros voluntarios formando a niños en el aprendizaje de idiomas a través de la tecnología, podemos hacerlo en 15 o 20 países a la vez, o podemos hacerlo intercambiando culturas dentro de Hispanoamérica. Lo enriquecedor que puede ser el intercambio de experiencias entre colectivos de discapacidad de un país u otro o colectivos de exclusión social nos lo ha permitido claramente la tecnología. Y nos lo ha permitido la tecnología, entre otras cosas, que es la siguiente slide, porque ayudamos a formar en competencias digitales. Es la siguiente slide. Ayudamos a formar en competencias digitales. Ayudamos a los jóvenes, a la comunidad educativa, a las personas con discapacidad, a las personas mayores y en soledad. ¿Qué es nuestra responsabilidad? Les ayudamos a que conozcan la tecnología y que la utilicen. Y si vamos 2 slides más adelante, Angie, si no te importa, por favor, vemos que todo esto se tiene que soportar sobre plataformas, sobre tecnología. Entonces nos dedicamos, gracias a nuestros voluntarios, a crear o a trabajar desde algunas plataformas. Tenemos una plataforma de acompañamiento a personas mayores, una plataforma que permite que un voluntario se conecte de manera segura con una persona mayor o que incorporemos material
cognitivo o material formativo a las personas mayores para su desarrollo psicomotriz. Tenemos una herramienta que permite mapear los lugares accesibles y tenemos a cientos de voluntarios en el mundo mapeando lugares accesibles. Gamificamos también esta parte de ciudadano responsable, es decir, hacemos challenges, hacemos juegos gamificados en Game to Bien, en juegos del bien, que nos permite de alguna manera ponerles retos para que sean mejores ciudadanos. Si queremos hablar de reciclado, lo hacemos con un reto. Si queremos hablar de luchar contra la pobreza, lo hacemos mediante un reto. Y luego también lo que utilizamos mucho es el deporte solidario, es decir, planteamos retos deportivos a nuestros voluntarios con una causa social. Les decimos, si eres capaz de recorrer 30 kilómetros, somos capaces de dotar de una silla de ruedas a un niño. O si somos capaces de en grupo recorrer 2.000 kilómetros corriendo, nadando o montando en bicicleta, cada kilómetro es un euro, es $1 que va a llegar a la compra de programas formativos en digital para los jóvenes en exclusión social, ¿no? Y luego aparte tenemos todo un programa de líderes digitales, que es una plataforma de conocimiento donde los más desfavorecidos ante la gran brecha digital y ante el gran peligro que puede ser el mal uso de la tecnología, encuentran a través de nuestros voluntarios mecanismos para ser capaces de formarse en estos aspectos. Pero es que además, que es la siguiente slide, el resto de la Fundación Telefónica utiliza plataformas que nuestros voluntarios también llevan al tercer sector o a los más vulnerables. Tenemos plataformas tecnológicas para la búsqueda de empleo y nuestros voluntarios hacen de mentores en las mismas. Tenemos plataformas para enseñar a los educadores sociales cómo atender a los colectivos en vulnerabilidad y nuestros voluntarios son quienes lo enseñan. O nuestro espacio cultural, que tenemos la suerte de tener en Madrid y en 9 países más, es un espacio donde también hay hueco virtual para los colectivos más vulnerables. El otro día tenía la oportunidad de que una mujer que había estado encarcelada por tráfico de drogas y con 2 niños lloraba en una presentación, decía que era la primera vez que visitaba, aunque fuese de manera virtual, un museo. Creemos que la cultura también es un ámbito para el desarrollo y la integración social de los más desfavorecidos. De hecho, veis en la siguiente slide cómo esto, soy voluntario, soy solidario, soy un ciudadano responsable, se traduce en qué es lo que prefieren nuestros voluntarios, ¿no? Muchos hacen deporte solidario, muchos son influencers, aunque la mayor parte de ellos siguen prefiriendo su core, es decir, la capacidad de trasladar su conocimiento, la alfabetización digital, el conocimiento de competencias digitales y también el acompañamiento de la asistencia directa. No olvidemos que una parte importante de nuestro voluntariado tiene que estar muy pegado a los ciudadanos. Y todo esto, que es la última slide, porque ya no os quiero aburrir mucho más, en 9 grandes líneas de intervención. Trabajamos por la tecnología, trabajamos por la formación y el mentoring. Las siguientes slides, trabajamos por promover... La anterior justo, por favor. Gracias. La anterior, justo la anterior, que veamos las 9 líneas. Ahí estamos, gracias. Las 9 líneas de trabajo de nuestros voluntarios son la tecnología, para que llegue a todo el mundo. Tenemos hasta programas que han sido nuestros voluntarios vinculados a la programación de personas con discapacidad. Cuando ves en la cara de un niño con síndrome de Down o con una discapacidad cerebral que tira una línea de código o que es capaz de programar un pequeño robot o un pequeño dron, a esa persona le hemos cambiado la vida, porque ha sido capaz de pensar que gracias a la tecnología está igualado con el resto de la sociedad. Creemos que la tecnología es un factor de igualación ante los retos del futuro. Personas con discapacidad física, por ejemplo, que tienen pocas oportunidades laborales, han encontrado en la tecnología una manera desde sus casas o desde sus limitaciones físicas poder incorporarse al mundo laboral. Por eso nuestra segunda línea de actuación también es hacer formación y mentoring para el empleo. Acompañamos a estas personas que se forman con nosotros a través de nuestros voluntarios. Evidentemente el ocio y deporte inclusivo, porque creemos que el sacar a las personas en exclusión social o con más problemas de su ámbito de pobreza, de su ámbito de exclusión, les ayuda a percibir el mundo de manera mucho más optimista. También ante una gran necesidad en una línea que no teníamos anteriormente, pero la pandemia nos ha hecho descubrir la cantidad de gente que está sola y cómo el voluntario es una forma de acompañamiento emocional a personas en soledad no deseada y que probablemente la pandemia ha acuciado su problemática. El aprendizaje a la infancia, cómo nuestros voluntarios trabajan para hacer niños del futuro, trabajan para hacer profesionales del futuro,
trabajan para enseñarles inglés, para enseñarles tecnología, pero también para acompañarles en su evolución psicosocial. Promover y desarrollar la salud. Muchos de nuestros retos que ponemos a nuestros voluntarios tienen que ver con ayudar a conseguir fondos para la investigación científica, como muchos de ellos implican en incorporar su día a día para hacer crowdfunding, para luchar contra el cáncer o para hacer crowdfunding para trabajar también por las personas con enfermedades raras. Además, otra de nuestras líneas es fortalecer las entidades sociales, es decir, ser capaces de que nuestro voluntario ayude a las entidades sociales a tener mejor marketing, a tener mejores procesos o a tener mejores fórmulas de captación de fondos porque forman parte del tejido de la entidad social. Atender, evidentemente, necesidades básicas. El año pasado, solamente en España, recaudamos más de 1,5 millones de euros para alimentos, lo cual hizo que fuese la campaña más importante de recaudación de fondos de todo el Estado español. La más importante de todo el Estado español privada fue la de Fundación Telefónica, gracias a que solamente nuestros empleados recaudaron entre ellos mismos 1,5 millones. Fomentamos la integración de diferentes colectivos sociales y todo además vinculado al desarrollo de los ODS. Estas no son nuestras líneas de trabajo. No voy a entrar en todas y cada una de ellas porque sería mucho, pero las tenéis en la presentación. Para mí, es un placer haber compartido esto en la República Dominicana, es un placer compartir mi programa. A veces nos sentimos un poco aturdidos de ser el programa voluntario uno de los más grandes del mundo, pero simplemente es por la capacidad que tienen nuestros empleados de involucrarse y también agradecer a Voluntare, agradecer a Juan Ángel la oportunidad de dejarnos mostrar cómo es nuestra forma de entender el mundo. Así que muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias, Carlos Palacio, por esta extraordinaria presentación que nos hace además con mucha pasión sobre lo que están haciendo en España y para otros países del mundo de la Fundación de Telefónica. También agradecer al doctor Juan Ángel Poyatos por acompañarnos en este diálogo en el día de hoy. Tenemos algunas preguntas precisamente para ti, Carlos. Y la primera pregunta que nos hacen es, ¿cómo ustedes desde la Fundación logran articularse efectivamente con el área de recursos humanos de Telefónica? Porque al fin y al cabo los empleados son de Telefónica y me imagino que desde el área de recursos humanos debe de haber una coordinación. ¿Ustedes establecieron esto dentro del marco de las políticas de recursos humanos? ¿Y cuánto tiempo? Sí, adelante. Hay dos formas. En primer lugar, dentro de nuestra regulación laboral, normativa laboral, el voluntario está reflejado. Es decir, permite a la compañía hacer horas de voluntariado durante la jornada laboral. Pero para mí hay una cosa mucho más importante, y lo decía al principio. En nuestra compañía, el lema de compañía, la misión es hacer un mundo más humano conectando la vida de las personas. Cuando tu lema de compañía está hacer un mundo más humano, toda la compañía se involucra en esto y el primero el departamento de People, el departamento de Personas o de Recursos Humanos. De hecho, la comunicación con los empleados, de hecho, la propia incentivación a la participación se lleva o se conlleva junto con nosotros por parte del Departamento de Recursos Humanos, hasta el punto de que todo nuestro comité ejecutivo hace acciones de voluntariado, todo nuestro comité ejecutivo las hace. Las principales actividades son impulsadas desde la alta dirección, fundamentalmente desde Recursos Humanos, y el propio presidente de cada una de las operaciones donde estamos participa de manera directa. Muy bien. Y una pregunta muy práctica, Carlos. ¿Cuánto tiempo de horario laboral ustedes le ofrecen a los voluntarios para que puedan realizar estas labores de voluntariado? 3 días al año. 3 días al año. Separados por horas. Pero lo que pasa es que en todas las actividades vinculadas al conocimiento propio del voluntario, es decir, relacionadas con la tecnología, ampliamos el tiempo sin ningún problema, puesto que los managers de la compañía no tenemos ningún problema en que el empleado dedique algún tiempo extra a hacerlo. Pero de manera formal, en la normativa laboral está ese tiempo. Muy bien. ¿Es la fundación la que selecciona los programas y proyectos donde los voluntarios pueden participar? ¿O hay algún espacio libre para que los voluntarios seleccionen por sí mismos las actividades en las cuales quieren vincularse? La Fundación selecciona los proyectos, la mayor parte desde las iniciativas que nos plantean los voluntarios, y los empleados plantean iniciativas
y nosotros las seleccionamos por una cuestión puramente de presupuesto y por una cuestión económica, y luego tenemos una plataforma de voluntariado interna donde publicamos toda la oferta de posibilidades que hay, de programas que plantean los empleados o programas propios, donde cada voluntario o cada empleado, él, su familia y fundamentalmente algo que estamos promocionando mucho, que son sus hijos adolescentes, porque creemos que el voluntariado creará un futuro diferente, pueden elegirlo. Pero la mayor parte de nuestras actividades vienen de las propias planteamientos que nos hacen los empleados. Ok, o sea que los empleados también tienen la oportunidad de poder presentar proyectos en los cuales se quieren involucrar. Exactamente, solamente en España, 90 proyectos de voluntariado al año. Y en todos los países donde actuamos, donde tenemos fundación, cada país tiene una convocatoria de actividades donde el voluntario presenta la entidad social, presenta el presupuesto, presenta qué es lo que quiere hacer, cuántos voluntarios va a movilizar, cómo lo va a hacer, y nosotros a partir de ahí hacemos una selección si va acorde con los planteamientos estratégicos que tenemos como fundación y como empresa. Muy bien. Carlos, ¿cómo miden ustedes el impacto de estos proyectos con la participación de los voluntarios? O sea, en la vida del proyecto, tú tienes unos beneficiarios directos y muchas veces beneficiarios indirectos. Por acciones que se realizan a través de los proyectos de la fundación, ustedes me imagino que captan y miden el impacto en la vida de estas personas. ¿Cómo suman ustedes las actividades del voluntariado a este impacto que se reciben en los proyectos que tiene la Fundación Telefónica? Mira, en primer lugar, nosotros solamente medimos el impacto directo, no el indirecto, porque la posibilidad de medir el impacto directo es muy complicado. Y siempre lo hacemos de mano de la entidad social. Es decir, nosotros ayudamos a la entidad social a identificar los indicadores de medición de impacto y le ayudamos a que defina cuál ha sido el impacto que ha tenido sobre sus beneficiarios. Pero en nuestro caso son las entidades sociales con las que trabajamos las que nos dicen y nos certifican cuál ha sido el impacto. Otra cosa, y creo que es importante, hablaba Juan Ángel antes de esto, es cómo Voluntare está liderando desde luego en España y también en parte en América Latina, está liderando Voluntare este mensaje de cómo medir el impacto de retorno a la inversión interno. También que es importante para que nos llegue el presupuesto por parte de la compañía. Pero el impacto, pero también que todas las empresas entendamos el mismo indicador y la misma manera de medirlo, es importante para que todos estemos trabajando hacia la misma línea. Y para eso, además de hacerlo, tenemos que contar con que las entidades sociales sean que nos certifiquen de manera fidedigna estos datos. Pero tenemos que ayudarles porque de manera autónoma no saben hacerlo. Muy bien. Bueno, estamos viviendo en todo el mundo el tema de la pandemia y evidentemente esto cambió mucho las reglas del juego. ¿Cuál ha sido para ustedes la principal barrera que tuvieron que afrontar para garantizar que este voluntariado siguiese funcionando, aún con tantas restricciones de movilidad que nos impuso el COVID-19 en todo el mundo? Pues mira, yo creo que tres. Una muy importante, la mentalidad. El mindset. O sea, hubo que cambiar el mindset. Tuvimos que pensar que se puede ayudar a través de una pantalla. Entonces, y eso es algo importante. O sea, se puede ayudar a través de una pantalla. Claro que se puede ayudar a través de una pantalla. Esa fue la primera dificultad que tuvimos. La primera cosa que tuvimos que afrontar. La segunda es ser capaces de transformar aquello que era digital, aquello que era presencial, en algo digital. Claro, o sea, ser capaz de entender cómo doy la vuelta a una actividad, ¿no? Y donde antes había un acompañamiento un sábado por la mañana, ahora lo que hay es una llamada telefónica o una videollamada. Pero para mí el reto más importante que tuvimos que afrontar y que asumimos como responsabilidad como Fundación Telefónica, y ahí Voluntario nos ayudó mucho, fue cambiar la mentalidad de las entidades sociales y de los propios beneficiarios. Imaginemos, a mí me dio una lección vital una persona mayor en una residencia en la cual incorporamos a voluntarios haciendo videollamadas a las personas en una residencia de personas mayores, que yo le pedí disculpas por tener que hacerlo por videollamada y me dijo, a mí mientras me acompañen ustedes, no me importa la forma en la que sea. Y creo que eso lo han tenido que entender también las entidades sociales y los propios técnicos de entidades sociales, que han tenido que cambiar su manera
de intervenir. Lo que estás intentando es cambiar de mentalidad, cambiar la forma de intervenir y cambiar también la mentalidad de las entidades sociales. Muy bien. Una última pregunta que nos hacen en la sala. ¿Cómo ustedes, yo sé que valoran el trabajo de los voluntarios, pero cómo ustedes reconocen anualmente la labor que realiza el voluntariado de Telefónica? El reconocimiento está implícito en la propia acción de voluntariado. Muy bien. Es decir, nosotros, evidentemente, una vez al año, el presidente de la compañía reconoce al voluntario del año, le hacemos una selección de voluntario del año, de equipo Muy solidario del año, pero nuestro voluntariado forma parte de los valores de compañía. Entonces, con lo cual consideramos que el reconocimiento al voluntario es precisamente tener la oportunidad de tener un programa donde canalizar sus ganas de ayudar. Porque si no, Excelente. estaríamos comprando voluntariado y no desarrollando voluntariado. Claro, una excelente respuesta. Muchísimas gracias, Carlos, por tu A vosotros por invitarme, un interacción. verdadero placer, de verdad. No, realmente el placer ha sido nuestro. Creemos que tienen una experiencia extraordinaria y gracias por compartirla con nosotros. También nuestro agradecimiento al doctor Juan Ángel Pollatos de Voluntarios por acercarse o permitir este acercamiento con la Fundación Telefónica. Creemos que estas herramientas van a contribuir a seguir cambiando el mundo de nuestras empresas aquí también en Latinoamérica y por supuesto en la República Dominicana. Gracias a todos por su participación en nombre de la Cátedra de Responsabilidad Social Empresarial y Sostenibilidad, Alejandro E. Grullón la Fundación Popular y la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra y por supuesto voluntarios. Muchísimas gracias a todos por haber estado acá en este diálogo en el día de hoy. Esperemos que puedan sumarse en otros diálogos de interés que siempre llevamos desde la cátedra. Así que muy buenas tardes a todos y buen resto del día.